En esta clase número 5 hemos visto algunos temas que tienen que ver con la caída de las negociaciones del TPP, el Trans-Pacific Partnership, que fue un acuerdo que se comenzó a negociar allá por el año 2008-2009 y que finalmente se llegó a su firma en el año 2016. Estados Unidos intervino en el medio de ese proceso, se sumó al acuerdo y lo empezó a llevar como su gran caballito de batalla de la administración Obama, en conjunto con Hillary Clinton, que en ese momento era secretaria de Estado. A partir del inicio de la campaña presidencial, los tres principales candidatos, Donald Trump y Hillary Clinton y Bernie Sanders, tuvieron que hacer algún tipo de manifestación pública en relación con cuál era su posición con este mega tratado, y hubo muchas expresiones en contra, sobre todo de Donald Trump y de Bernie Sanders. En el caso de Donald Trump fue una crítica mucho más por derecha, y en el caso de Bernie Sanders fue una crítica obviamente respondiendo a su ideología de izquierda. Y mientras que Hillary Clinton trató de mantener una postura pro tratado, pero diciendo que había que modificar algunos aspectos. Fue tan importante este tema durante la campaña básicamente porque hubo muchísimo rechazo por parte de enormes sectores de la población norteamericana a la firma de este tratado, fundamentalmente porque era visto como una amenaza a los trabajos estadounidenses y a la radicación de las empresas en territorio estadounidense. Recordemos que la población estadounidense sufrió muchísimo los impactos de la liberalización comercial, porque muchas de las empresas multinacionales de fabricación de automotrices y autopartes, por ejemplo, pasaron a instalar sus fábricas en México, se mudaron al sudeste asiático, donde los costos laborales son mucho más bajos, y todo ese tipo de cuestiones fue generando rechazo en la población norteamericana a la firma de estos tratados. Y por eso fue un tema tan central durante la campaña. Cuando finalmente gana Donald Trump, una de las cosas que decide hacer es, obviamente, salir del tratado, y esto es crucial porque básicamente se necesitaba la firma de Estados Unidos y Japón para que el tratado pudiera entrar en vigor. ¿Cuál es el nuevo escenario de negociación internacional? Que el TPP haya sido abandonado no quiere decir que muchas de las cláusulas principales que estaban contenidas en el tratado fueran abandonadas. Por ejemplo, si uno analiza las propuestas que hizo el representante de comercio de los Estados Unidos para la renegociación del NAFTA, o del TECLAN, que es el Tratado de Libre Comercio entre Canadá, México y Estados Unidos, ahí podemos ver que ingresaron muchas de las cláusulas que estaban en el TPP. Esto básicamente es para reforzar esta idea que venimos comentando, que es que no solamente, digamos, la firma o la no firma o el abandono de un tratado no implica que sus cláusulas mueran, sino que además expresa el carácter del gobierno de Donald Trump, que no es un gobierno que esté en contra de la liberalización comercial o que esté en contra de los grandes intereses de las multinacionales o que se trata de un gobierno populista. Básicamente lo que está haciendo el señor Trump es un reordenamiento de la liberalización comercial para que responda mejor a los intereses hegemónicos de los Estados Unidos, sobre todo en su pelea con China. Esto es un tema fundamental. Y por otra parte, estas cláusulas, además que estaban contenidas en el TPP, no solamente las podemos ver en el NAFTA, en la renegociación del NAFTA, sino que además están ingresando de algún modo por una segunda vía a otros espacios de negociación multilateral. Tal es el caso de la agenda de comercio electrónico que va a estar presente ahora en la reunión ministerial de la OMC en diciembre en Argentina. Ahí hay muchos de los puntos que estaban dentro del TPP, por ejemplo, todo lo referido al comercio de servicios transfronterizos, todo lo referido a las regulaciones impositivas de servicios transfronterizos digitales, las normas de protección de datos o las normas de desprotección de los datos personales en este caso.
que afectan básicamente derechos muy importantes como el derecho a la privacidad, el derecho a la privacidad de las comunicaciones, etcétera, etcétera, entre otros. Por eso no es importante olvidar que de algún modo estos acuerdos vuelven después a reubicarse como nuevos estándares de la discusión. No se avanza sobre el vacío, sino que siempre se avanza sobre lo que se presenta como borrador en estos tratados, aun cuando no se firmen. Y esto es importante recordarlo además porque en el nuevo escenario de negociación, Mercosur, con el ascenso de Mauricio Macri al poder y con el golpe de Estado que puso a Temer al frente del Ejecutivo en Brasil, está abandonando Mercosur su estrategia de integración regional para ser más bien un puente, un trampolín, por decirlo de un modo, a la firma de acuerdos de libre comercio con otros bloques económicos o con otros países con una posición económica dominante. En este escenario, el Mercosur, por un lado, buscaba integrarse a la Alianza del Pacífico para ingresar al TPP. Con el ascenso de Donald Trump a la presidencia, esta estrategia obviamente se desarma y ahora lo que busca es integrarse, por un lado, a la Alianza del Pacífico, que sigue viva a pesar de que el tratado no se haya ratificado, y por el otro lado está buscando espacios de negociación con la Unión Europea, pero además de la Unión Europea con otros países como los países integrados en el EFTA, que es el área de libre comercio de Europa. Y ahí, obviamente, hay incluidas muchas de las cláusulas que estaban también en el TPP. Por eso es fundamental no olvidarse que hay que volver a revisar, digamos, estos tratados porque de algún modo nos anticipan mucho del contenido de los nuevos acuerdos comerciales o de las nuevas discusiones que se van a estar dando en los múltiples foros internacionales, donde obviamente que se caiga un acuerdo no quiere decir que no se busque otros espacios de negociación donde poder insertar las cláusulas de estos acuerdos.